Hola, hola chicos, muy buenos días. Quiero comentarles que ayer revisando la grabación tuvimos problemas técnicos porque estaba fatal, la calidad estaba muy mala, entonces tomé la decisión de grabar de nuevo la clase explicándole un poco lo mismo que le había explicado ayer, porque si subí el video tal y como estaba no iba a cumplir ningún objetivo porque se pausaba muchas veces, se entendía un poco mal, entonces tomé la decisión de grabar de nuevo la clase. Ahí también les comento que a partir de ahora vamos a dar la clase por Meet, igual que siempre, pero solamente voy a compartir la pantalla y el audio, ¿ok? Y de manera local, con otra herramienta, yo voy a estar grabando la clase también, pero la voy a grabar de manera local y así nos evitamos el problema de que la grabación dependa de cómo se encuentre la red en ese momento, ¿ok? Entonces, creo que con eso solucionaríamos el problema. Entonces les voy a hablar un poco de lo mismo que les hablé ayer, por si no les quedó nada, algo no les quedó claro. Y nada, lo que vamos a estar hablando en la clase de hoy es un recorrido un poco de lo que es Big Data, hacernos una idea en nuestra mente de qué hablamos cuando nos referimos a Big Data, porque hay harta confusión en cuanto a eso. En el mundo entero muchas veces se habla de Big Data y no se está hablando de Big Data. Cuando dicen Big Data quizás están hablando de Machine Learning, de inteligencia artificial, incluso Internet de las cosas, pero no están hablando de Big Data de por sí. Entonces, todos estos conceptos están muy relacionados, sí, y muchas veces uno va de la mano de la otra. Es decir, uno no puede existir sin que existe el otro, pero esto no quiere decir que se refieren a lo mismo. Big Data se refiere a una cosa, Internet de las cosas se refiere a otra, inteligencia artificial es otra, ciencia de datos es otra, cada uno es un campo distinto. Hay algunos que son subconjuntos de otros, pero cada uno es un campo distinto. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera clase es tratar de definir bien de qué hablamos cuando decimos el concepto Big Data y también por qué es importante, qué van a aprender durante el curso, qué habilidades se le van a generar a ustedes, que son habilidades muy pedidas actualmente en el mercado laboral, así que yo creo que este curso tiene mucho que aportar, así que vamos a ver de qué va esto. Entonces, primero pongámonos en perspectiva. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? A ver, se están generando 500 millones de tweets al día, ¿ok? 294 billions de email están siendo enviados. Este billions es en inglés. Recuerde que no es lo mismo un billion en inglés que un billón en español. Cuando hablamos de billion en inglés estamos hablando de 1.000 millones y cuando hablamos de billion, de billón en español, estamos hablando de 1 millón de millones, ¿ok? Entonces ahí cuando aparece en este gráfico, cuando aparece BN, están hablando de billion, es decir, son 294.000 millones de email enviados diariamente. Entonces, uno de los datos más impresionantes es este que está acá arriba en la esquina derecha. A ver, lo estoy tapando parece. A ver, déjenme un segundo. A ver, claro, ahí les voy a salir. Y a ver, este dato que está en la esquina derecha dice que para 2025 se espera que al día se han creado 463 exabytes de datos. Eso es mucho, pero mucho. Aquí se explica un poco de cómo es la distribución de los datos. Por ejemplo, un bit es un 0, un 1. Quizás la gente hasta donde más conoce hoy en día es hasta los terabytes, ¿no? Es decir, vienen los bits, los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes y los terabytes, ¿ok? Entonces, un tera es algo muy común ahora que hay en varios discos duros sólidos, ¿no? Bueno, no sólidos, sino discos duros clásicos. Eh, Hay muchos discos duros de 1 tera, 2 teras, incluso de varios teras, incluso los gigas, raro una memoria RAM, una memoria RAM que tenga menos de 1 giga, e incluso en los pendrive igual raro que tengan menos de 1 giga. De hecho, que tengan 1 giga ya se considera en la actualidad que es un pendrive pequeño. ¿Ok? Entonces, un petabyte, cuando hablamos de petabyte, estamos hablando de 1024 terabytes. Ya un petabyte es harto. Y cuando hablamos de un exabyte, estamos hablando de 1024 petabytes.
Entonces, ¿qué me dice este dato? Que para 2025 diariamente van a ser generados más de 463 miles de millones de terabytes diarios, para que tengan en la mente todo lo que va a generar eso. ¿Ya? Entonces, de alguna manera hay que manejar esos datos. Eso es lo que se prevé. Eh, yo considero que la red actual no está preparada para manejar esa cantidad de datos. ¿Ya? Esperemos que con la 5G esto se resuelva un poco, que la fibra óptica se extienda un poco más, pero la red tal y como está para 2025 tiene que cambiar, sí o sí, porque esa cantidad de datos que se prevé que llegue en dicho momento, eh, la red actual no lo va a aguantar. Entonces, acá, a ver, datos interesantes también. Bueno, actualmente Facebook diariamente está generando 4 petabytes de información. De ellos, 350 millones de fotos, 100 millones de horas, es decir, de vistas a video. Entonces, es mucho, mucho dato lo que se está generando. Incluso los coches, aunque ustedes no lo crean, los coches están conectados a internet, están enviando información y está enviando 4 terabytes de información diaria los coches también. Entonces, es impresionante la cantidad de datos que se están generando diario. Ahora, si ustedes dicen, ok, está bien, se está generando Big Data, pero esto es problema de las grandes compañías que no hay en Chile, que no sé, Facebook, Twitter, YouTube, que generalmente son compañías casi todas americanas, entonces ya ese problema será cosa de ellos, ¿no? Nosotros nos va a quedar consumir los datos nomás, no. En Chile también existe ese desafío y donde más se nota eso es en la astronomía. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay un telescopio gigantesco que se llama Large Synoptic Survey Telescope. Ustedes saben que Chile es uno de los países privilegiados a la hora de poner telescopios porque tiene un cielo muy despejado. ¿Ok? Y entonces, este telescopio, cada imagen tiene 3200 megapíxeles de resolución. Y a la noche se genera 15 terabytes de información. Entonces, primero hay que almacenar toda esa información. Eso no es trivial. Hay que tener mucho, ver de qué manera se almacena esa información para primero que si se echa a perder un disco duro, poder seguir accediendo a esa información. Esa información no puede perderse de ninguna manera. ¿Ya? Entonces hay que tomar alguna medida para que no se pierda la información si se pierde algunas partes del software, del hardware, perdón. También hay que tomar medidas para procesar esa información, porque imagínense la magnitud de todos esos datos. Si yo quiero procesar ahora todas las imágenes del cielo estrellado que ha generado ese telescopio, es casi, no sé, tendría que ser con un superclúster y saber paralelizar bien los datos. Entonces, muchas veces la gente piensa que ya programar una cosa, si yo la pongo en un clúster, en un computador que tiene múltiples núcleos, ya resuelve el problema. Y no. Eso puede resolver el problema, pero con la condición de que yo programe bien pensando en que mi programa va a correr sobre un clúster o sobre algo por el estilo. Por lo tanto, el paradigma de programación no es el mismo cuando yo estoy programando para un único PC a cuando yo estoy programando para un clúster, ya sea Hadoop, Spark, y esas son varias de las cosas que vamos a estar viendo en este curso, ¿no? Cómo programar para clúster o para, claro, un clúster. A ver, para el que no conozca lo que es un clúster es varios computadores conectados entre sí y almacenando información y procesando todo de manera paralela. Por ejemplo, tengo un archivo gigantesco de 200 gigas y quiero procesarlo, y entonces un clúster, en vez de estar procesando todo eso en una sola máquina, toma el archivo, lo distribuye y cada máquina se encarga de procesar un pedazo de la información. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso hay que programar pensando en que nuestro software va a correr sobre un clúster, ¿ok? Y esas son varias de las cosas que vamos a estar viendo. Igual en Chile ahora le están poniendo harto, le están poniendo mucho a lo que es el tema este de las tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, así que yo creo que eh, hay mucho que dar en este campo, ¿ok? De todas maneras, igual las grandes compañías no solo funcionan
en sus países de origen. Acá en Chile hay YouTube, perdón, hay Google, hay Microsoft y todo, y a ellos también les interesa que las personas sepan este tipo de tecnología, ¿ok? Incluso hay empresas, ya las medianas empresas, hay algunas que están empezando a trabajar con Big Data, ya los datos se les están acumulando de cierta manera que necesitan procesarlos utilizando herramientas de Big Data. Entonces no se necesita hacer una super compañía así como Facebook, Google, ni nada así, para aplicar estas tecnologías que vamos a ver. De hecho, yo creo que ya este año las medianas empresas que no empiecen a utilizar este tipo de tecnología van a quedar atrás y el mercado poco a poco las va a ir decantando. Porque imagínense una empresa que no almacena información porque no tiene suficiente espacio donde guardarla o porque no cuenta con los medios suficientes para procesarla. Esa es información valiosa. Es decir, los datos es el oro del siglo XXI. Entonces, todos los datos que genera una empresa pueden ser utilizados para mejorar su proceso de negocio. Entonces, la empresa que no esté utilizando estos datos va a quedar decantada por el mercado. Entonces, cada vez más y más las empresas van a buscar personal que necesiten este tipo de capacidades. ¿Ok? Entonces, que ustedes tengan este tipo de habilidades va a ser fundamental y muy útil. ¿Ok? Si después quieren seguir este camino, por supuesto. Entonces, las fuentes de datos. Este tema de Big Data viene muy relacionado con otro tema que se llama Internet de las Cosas. ¿A qué se refiere Internet de las Cosas? Internet de las Cosas se refiere a que en un futuro, de hecho, ya está pasando, ¿no? Que hay dispositivos, a ver, antiguamente solamente se conectaba al Internet los computadores, nada más. Luego se añadieron computadores, teléfonos y después los tablets, ¿ya? Computadores, teléfono y tablets, pero en la actualidad ya hay conectado a internet autos, electrodomésticos, variables, que es como, no sé, en español serían como vestibles, que son como herramientas de hardware que uno puede llevar encima como si fuera una prenda de vestir. Por ejemplo, los relojes estos inteligentes, incluso hay lentes, hay varias cosas que cada vez va a ser mayor la incidencia en el mercado y cada una de esas cosas están conectadas a Internet y están generando datos constantemente. Por lo tanto, son datos que hay que almacenar, son datos que hay que procesar después para poder darle una mejor experiencia al usuario. Y ese es el gran problema con Internet de las cosas. A ver, en ese gráfico que están viendo ahí, si se fijan, lo que hay abajo azulito quiere decir los datos que generan las tecnologías tradicionales, es decir, los computadores y cosas por el estilo. Entonces, si ven con el avanzar de los datos, no se espera que esto incremente mucho su incidencia en generación de datos en Internet. Es decir, los computadores van a ir incrementándose, pero van a ir incrementándose en menor medida que los dispositivos de Internet de las cosas. ¿Ok? Internet de las cosas ya empezó, ya está, no, no es que estamos hablando de un futuro, ya Internet de las cosas es una realidad, hay refrigeradores conectados a Internet, bueno, los televisores, me imagino que ahora es raro encontrar un televisor que no sea Smart TV, ¿ya? Igual están conectados a Internet, están generando datos, ¿ya? Para Netflix, para YouTube, incluso eh, para su operador de cable, igual están generando datos. Entonces, todas estas cosas que están conectadas a Internet, que antes no estaban conectadas a Internet, forman parte de este gráfico que está acá arriba, ¿ya? Televisores, autos, hasta los tostadores en un futuro quizás van a estar conectados a Internet, las cocinas, ¿ok? Y ustedes van a decir, ya, quiero tal receta. Y entonces lo que van siguiendo la receta, su cocina va a ser quizás, va a estar conectada con YouTube y va a estar sincronizada con esa receta que usted va siguiendo y entonces la receta le va a ir diciendo a la cocina, eh, ok, en el minuto tanto, baja la llama tanto, súbela tanto, y estas cosas son cosas que son realizables, ¿ya? El tema es que llevan, poco a poco, llevan una inserción en la sociedad, pero son cosas que con la tecnología actual se puede realizar. Igual el tema es que el internet aguante eso, ¿ya? Porque si quizás si usted tenía una conexión a internet de 200K,
Ahora si va a tener un Smart TV, un refrigerador inteligente, una cocina inteligente, y su casa completa va a ser inteligente, las luces inteligentes y todo conectado a Internet, entonces su conexión a Internet va a tener que ser más potente, ¿ya? Entonces los operadores de Internet tienen que aguantar más datos, tienen que procesar más datos y hay harta complicación, ¿ya? Si a veces, no sé, a veces con una conexión de Internet hay 8 personas conectadas, oye, que alguien se desconecte. Imagínense en un futuro si está conectada a las cocinas, los refrigeradores, ¿qué van a hacer? Oye, desconecte el refrigerador para poder ver videos de YouTube, ¿ya? Son problemas que quizás ahora no son tan visibles, pero a medida que vayamos avanzando en un futuro se van a notar mucho más. Y para todo eso hay que saber manejar Big Data. Y por eso es que Big Data está tan relacionado con Internet de las cosas. A pesar de que no se refieren a lo mismo, Big Data va a tomar mucha relevancia a medida que el Internet de las cosas empiece a aumentar. Y también a medida que empiece a aumentar el Internet de las cosas, va a ser necesario que Big Data perfeccione las tecnologías existentes, porque si no existe cómo almacenar esos datos, entonces Internet de las cosas va a estar atascado, porque no va a existir la tecnología suficiente para aguantar todos los cambios que pueden hacerse en Internet de las cosas. ¿Ok? Entonces estas dos ramas van a crecer una con otra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les decía, están muy relacionadas, pero no se refieren a lo mismo. Big Data se refiere al manejo de inmensos volúmenes de información, e Internet de las cosas se refiere a la generación de información por dispositivos que no son tradicionales, es decir, la conexión a Internet de dispositivos que no son tradicionales, como el televisor, el refrigerador, cosas así. ¿Ya? Bueno, el televisor cada vez más tradicional que esté conectado a internet, pero en un momento no estuvo pensado para eso, ¿ya? Entonces, igual por eso lo incluye entre los medios no tradicionales, ¿ya? Entonces, con todo esto que quizás van a aprender, viene una gran responsabilidad. Como diría Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay datos que son públicos y son privados. Imagínense que, por ejemplo, Dropbox, que es de Microsoft, tiene acceso a todos sus datos, ya a todos los datos que usted guarda ahí tiene acceso. Entonces, hay una breve línea de lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Por ejemplo, Microsoft, con los datos que genera sus usuarios en Dropbox, eh, puede trabajar y puede hacer cosas para brindarle una mayor experiencia, pero no puede entrar a su cuenta de Dropbox y ver cuáles son los archivos que usted tiene, entrar a los archivos y ver qué es lo que le gusta según los archivos que usted tenga, ¿ya? Y entonces por eso es que cuando usted instala Dropbox y entra a todo eso, hay una cosa que se llama política de privacidad, y ahí en esa parte de política de privacidad, en las letras chicas que nosotros nunca leemos, ¿ya? Ellos dicen qué datos son los que utilizan, ¿ya? Para mejorar su experiencia. Entonces, si ellos utilizan un dato que no te lo ponen ahí en las letras chicas, eso ya es incumplir una ley. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso cuando igual hay datos que aunque uno lo ponga en la letra chica, por ley no puede utilizarlo. ¿Ya? Pero bueno, igual tengan cuidado con la letra chica. Y a ver, si ustedes algún día, no sé, van a crear una empresa, una pyme que van a utilizar estas cosas de Big Data y van a empezar a tener datos de usuario, una vez que los usuarios se conecten a su plataforma, háganle saber qué tipos de datos usted va a utilizar, ¿ya? Y los datos que son privados, que tienen que ver con lo de alguien, así como muy personal, no deberían incluirlos en esa lista, ¿ya? Entonces, eso, hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, pasó con Verizon, que Verizon es una compañía que ofrece servicios de internet en los hogares en Estados Unidos, es como un equivalente a BTR acá en Chile, no sé, en diferentes países cuál será, pero sería como el BTR acá en Chile, que es el que da internet a los hogares, ¿ya? Bueno, en Chile hay varios, pero bueno, BTR es uno de los más conocidos. Entonces, eh, ¿qué hacía Verizon? Verizon en el paquete HTTP ponía un ID único para cada uno de sus usuarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se conectaban los usuarios, Verizon llevaba registro de a todos los sitios que se conectaban. Ya, ese ID le llamaron super cookie. A ver, no sé si ustedes saben lo que es una cookie, pero una cookie es en el navegador cuando ustedes se conectan a internet, es como
un texto que se le agrega a la conexión y entonces cada vez que usted se conecta con su petición va ese texto, ¿ya? Entonces eso permite que cada sitio sepa que es usted el que se está conectando. Por ejemplo, cuando está comprando algo y va agregando al carrito de compra, si entra a su cuenta, el navegador, es decir, el servidor va a saber quién es usted y qué tiene agregado al carrito de compras porque está enviando cookies constantemente, ¿ya? Entonces, por eso digo, las cookies no es algo malo si son bien utilizadas, ¿ya? Entonces, esto es como una analogía a cookies, pero las cookies es al nivel web, al nivel de paquetes web. Esto es mucho más peligroso porque es a nivel HTTP, es decir, cuando un sitio le pone a usted una cookie, generalmente sale como un ban acá abajo y le dice, nosotros estamos creando cookies, así que si sigue aquí, nosotros vamos a considerar que está de acuerdo en que le enviemos la cookie. Es decir, se lo hacen saber. Si usted no quiere ningún cookie, ninguna cookie en su navegador, entonces no entra al sitio. Pero una super cookie es en el paquete HTTP. Es decir, cuando tenemos el modelo de capa OSI, el paquete HTTP está mucho más bajo que la web, ¿ya? Entonces, en el paquete HTTP, ahí enviaban un ID y eso, todo lo que pasara por este protocolo quedaba registrado y asignado al cliente que se estaba conectando. Entonces, imagínense que Verizon tenía todos los datos de todos los clientes, entonces sabía en cada momento qué cliente se estaba conectando a qué lugar. Entonces, supuestamente para brindar un mejor servicio, pero eso no lo puede hacer porque nosotros podemos conectarnos a Internet de la manera que queremos, entonces mucha gente no quiere que vean sus cosas privadas, no porque sea algo malo lo que está viendo, sino que no quiere simplemente que husmeen en su privacidad y están en todo su derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Super Cookie? Bueno, a Verizon lo demandaron y Verizon tuvo que pagar 1 millón y tanto de dólares. Igual yo considero que es súper poco, pero bueno, tuvo que pagar 1 millón y tanto de dólares por este tema. ¿Ya? Entonces es una cosa penada por la ley. Así que, ojo, no es que ya le voy a decir al cliente que le voy a poner un ID en el HTTP y listo. No, no, no. Y hay límite, que aunque usted le diga al usuario, mira, si entra a esta página web, lo voy a grabar y le voy a dejar esto ya. Entonces, si entró, está de acuerdo con eso. No, 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 no. Hay límites a donde uno puede llegar. Y otra cosa que les quiero comentar de la super cookie esta de Verizon, fíjense que uno a veces, cuando navega en Google o en otro navegador, puede poner una pestaña privada, y entonces esto evita que te guarde las cosas en el historial y determinadas cosas. Entonces uno a veces piensa que está navegando anónimo, en realidad el ISP donde uno, a donde uno se conecta sabe a dónde es la conexión, ¿ya? Porque en realidad cuando uno pone una pestaña anónima lo que está diciendo es que no quiere que grabe el historial y que no quede así como registrado. Cuando ustedes ponen en la barrita de Google y escriben algo, si ven, ya salen como varios sitios listados. Cuando navegamos con barra privada, lo que le estamos diciendo a Chrome o al navegador que sea es que no me liste a donde yo estoy accediendo, ni guarde las contraseñas, ni nada por el estilo, ¿ya? Pero se lo estoy diciendo al navegador, es decir, la conexión no es que se esté encriptando y nada de eso, a no ser que utilicen otros navegadores más especializados que sí encriptan la conexión. Entonces, esta idea, a pesar de que usted entrara con una pestaña incógnita, con Google Chrome y se sintiera súper a salvo, no iba a estar para nada a salvo, ¿ya? Porque la super cookie lo identifica a nivel de HTTP. Ok. Igual, a ver, a pesar de que hay cosas privadas, también hay muchas cosas públicas, hay muchos datos sobre los que uno puede trabajar. Incluso hay compañías que hacen público datos de sus clientes, pero para esto anonimizan sus bases de datos. ¿Qué quiere decir anonimizar sus bases de datos? Que eliminan las columnas que pueden identificar a determinada persona, ¿ya? Entiéndase por nombre, root, eh, dirección, cosas por el estilo. Esas columnas se eliminan. Entonces, por ejemplo, solamente se deja, qué sé yo, quizás la edad y columnas que estén relacionadas con el servicio, pero que no puedan identificar a la persona. Que sean como datos que uno puede sacarle provecho, pero sin identificar a la persona específica. ¿Ya? Y otras veces, a ver, a veces una columna permite identificar a una persona, pero igual aporta un dato determinado. Entonces, generalmente lo que se hace en ese caso es que el dato real se cambia por un dato falso, ¿ya?
Es decir, por ejemplo, si yo tengo personas, ya yo tengo una columna que está almacenando nombres, por decir algo, y yo quiero saber si determinado registro tiene varios nombres o tiene un nombre, se puede dejar esa columna de nombres, pero los nombres que se ponen realmente no son los nombres que hay en la base de datos original, ¿ya? Y entonces hay bases de datos que están anonimizadas siguiendo este tipo de parámetros, entonces ahí se pueden trabajar con estos datos, ¿ya? Igual hay un sitio que se llama astrometry.net, que es el sitio para el tema de la astronomía, esta que tiene que ver con Chile, permite que uno suba imágenes y le dice a qué parte del cielo está mirando, si hay alguna constelación, si hay alguna estrella, algún evento interesante. Y entonces ellos tienen ahí varias imágenes que han subido usuarios y cómo las han clasificado. Igual creo que tienen como una manera de que cualquiera pueda subir las imágenes que quiera, por supuesto siguiendo un protocolo, unas pautas determinadas, pero es como bien colaborativo. Y después si quieren entren al sitio y échenle un vistazo. Ya, entonces, Big Data. Dijimos que Big Data es cuando trabajamos con muchos datos, pero muchos datos, ¿a qué se refiere? A ver, ¿cuándo empezamos a hablar de Big Data? ¿Cuándo dejamos de hablar de datos normales y cuándo empezamos a hablar de Big Data? A ver, esto es bastante relativo. Esta tabla trata de formalizar una cosa que no se define de manera formal, ¿ya? Es decir, aquí quizás yo les digo que Small Data es menos de 10 gigas y que data media es entre 10 gigas y 1 tera y que Big Data es más de 1 tera. Pero esto en realidad no es así. A ver, Big Data es una cosa muy informal, ¿ya? Es decir, no informal, sino imprecisa. No hay una manera así como súper precisa de establecerlo. De hecho, hay personas que la definición que dan de Big Data es que, a ver, cuando hablamos de Big Data es cuando los datos ya no pueden ser almacenados ni procesados en un único computador, ¿ya? Pero si se fijan, esa definición es muy relativa, porque quizás una persona tiene un computador de 2 gigas de RAM y de 100 gigas de disco duro, y viene otro con un computador gamer que tiene 3 teras, de 32 gigas de RAM, un SSD, y entonces, si los datos pueden ser procesados por ese computador gamer y no pueden ser procesados por el otro, ¿es Big Data o no es Big Data? ¿Ya? Porque igual cumple la definición de que no puede ser procesado por un computador. Entonces, igual es relativo. Pero bueno, depende. Entonces, cuando los computadores que ustedes tengan en su empresa, en donde quiera que estén trabajando y armando un clúster, cuando un solo computador no pueda resolver el problema que ustedes tienen, entonces van a tener que acudir a herramientas de Big Data, que es precisamente las herramientas de Big Data lo que hacen es eso, toman los datos y los tratan de almacenar de manera distribuida entre varios computadores y también los procesan de manera distribuida. ¿Ok? Entonces no tiene sentido que cuando tenemos pocos datos no lo hagamos en un único computador, porque si utilizamos herramientas de Big Data para procesar datos pequeños, entonces igual las herramientas de Big Data se conectan por red. Y entonces ahí va a haber un cuello de botella al enviar los datos por la red y esas cosas. Igual las herramientas de Big Data son lo suficientemente inteligentes para tratar de evitar conexiones en red. Pero de todas maneras siempre hay un overhead cuando utilizamos herramientas de Big Data. ¿Ya? A medida que los datos son más grandes, ese overhead se nota menos. Es decir, en datos pequeños, un archivo, es decir, un dato que procesemos en un computador, quizás se procesa mucho más rápido que procesarlo en múltiples computadores, ¿ya? Pero a medida que va creciendo, ese archivo de tamaño va creciendo, esa diferencia se va notando menos, ¿ok? Entonces, y llega un momento que ya el clúster vence por mucho a un solo computador. Incluso llega un momento que ya el computador no puede procesar todos esos datos y solamente nos queda la opción del clúster. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces, Smart Data, esto no lo tomen como algo fijo y algo cerrado así de que tiene que ser menos de 10 gigas, pero es como una buena referencia para tener ahí una línea más o menos visible. Entonces, Smart Data, lo recomendable es en un computador, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo al principio del curso, es cómo procesar Smart Data, porque igual vamos a ver que cuando tengamos herramientas de Big Data, saber procesar Smart Data también va a ser súper útil, ¿ya?
Pero bueno, Smart Data es cuando procesamos en un único computador y nosotros lo vamos a hacer a través del shell de Linux. Ahí les voy a decir por qué vamos a utilizar el shell de Linux. Después viene la data media, es decir, es data que se puede almacenar en un computador entre 10 GB y 1 tera. Es datos que se pueden almacenar sin ningún tipo de problema, pero ya procesarlo nos empieza a dar, eh, al procesarlo empiezan a surgir diferentes tipos de situaciones. Entonces ahí ya, a pesar de que lo puedo procesar en un computador, hay que tener en cuenta otras cosas de dividir los datos y pasárselo a la memoria RAM poco a poco y no cargar los datos de una. Ahí hay que paralelizar entre los procesadores, hay que tener en cuenta ciertos tipos de cosas para eh, poder procesar bien los datos de nivel medio, ¿ya? Y Big Data es cuando ya estos datos sobrepasan la capacidad de un computador y no pueden ser ya procesados por un computador y tenemos que acudir a los clústeres, ¿ya? Cuando tenemos Big Data, ¿por qué yo les digo que es importante saber Small Data también? Bueno, porque generalmente cuando nosotros tenemos un conjunto de datos inmenso, vamos a necesitar tomar una muestra de ese conjunto de datos, una muestra pequeña, y testear nuestro programa contra la muestra pequeña, ¿ok? Porque igual testearlo contra todos los datos se va a demorar un poco, entonces imagínense, el programa tiene un problema al final de los datos, entonces tienen que esperar media hora para debuguear, cambiar algo, después otra media hora, no, no es el sentido. La idea es que tomen un subconjunto pequeño de los datos, prueben su programa y cuando ya estén completamente convencidos de lo que quieren hacer y de que funciona, subirlo al clúster y ejecutarlo en el clúster ya contra todos los datos. Otra cosa también es que a veces yo tengo todos los datos almacenados, pero mi consulta es una consulta rápida en determinada columna o en determinado subconjunto. No es como una consulta así masiva en los datos. Entonces igual me conviene hacerlo en Smart Data. ¿Por qué lo vamos a ver en Shell de Linux? Porque generalmente los servidores en el mundo entero, el 95% de los servidores corren sobre Linux, ¿ok? Entonces, al correr el 95% de los servidores sobre Linux, estas herramientas de Big Data por lo general se instalan en computadores de Linux, ¿ok? Y se comunican entre ellas. Entonces, cuando nosotros querramos trabajar con Smart Data, generalmente lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar al clúster y a través del shell de Linux le vamos a preguntar cosas al subconjunto de los datos, ¿ya? Y los vamos a procesar en el shell de Linux como para hacer un mapeo rápido de las cosas como están funcionando o echar a andar un código, algo como eso. Ahí vamos a utilizar Smart Data. Para los datos estos medios, los promedios, les voy a enseñar varias estrategias, sobre todo con NumPy y Pandas, ¿ok? A ver, los que no conocen nada de NumPy y de Panda, les comento brevemente que NumPy lo que hace es almacenar vectores y matrices, ¿ya? Y hace trabajos numéricos, algebraicos sobre esos vectores y matrices. Hallar máximo, mínimo, media, promedio. En una matriz puede hallar el rango de la matriz, puede resolver un sistema de ecuaciones basado en una matriz, puede hacer muchas cosas de las que hay en álgebra para matrices y trabajos vectoriales también, multiplicación de vectores, multiplicación de matrices, todas esas cosas ya vienen incorporadas en NumPy. Lo bueno que tiene NumPy es que está programado en C y C++, por lo tanto, lleva mucho menos espacio en memoria, porque, a ver, casi todas estas herramientas de Big Data van a estar en Python, por lo tanto, Python es un lenguaje de programación muy lento, se utiliza porque es muy fácil, pero es muy lento y cuando guardamos una lista en Python igual ocupa demasiado espacio que no se necesita. Entonces guardar un arreglo en C++ ocupa mucho menos espacio, es más un mapeo más directo a la memoria. Y además de eso, es mucho más rápido. Ya C++ es mucho más rápido. Entonces, generalmente estas herramientas lo que se hacen es que se desarrollan en C++ y después se hace una librería que mapee diferentes funciones de Python con la función correspondiente de C o C++. Y eso es lo que hace NumPy y eso es lo que hace Java. Entonces, NumPy es para trabajo con NumPy y Java, no, NumPy y Pandas, ¿ya? NumPy es para trabajos con vectores, matrices, trabajos numéricos, ¿ya? Se podría guardar una matriz también de string, pero no está hecho para eso. NumPy está hecho para guardar matrices numéricas y hacer trabajo algebraico sobre esas matrices, ¿ya? Y el otro es Pandas. Pandas es una herramienta que se utiliza para
almacenar y procesar información tabulada, es decir, en forma de tabla. Cuando me refiero a forma de tabla, van a ser como en Excel, ¿ok? Donde vamos a tener diferentes columnas y cada columna va a almacenar datos de determinados tipos. Por ejemplo, igual que en las bases de datos relacionales, ¿ya? En las bases de datos relacionales, fíjense que aquí podríamos tener un nombre, una edad, una nota de un estudiante o algo así por el estilo, y entonces aquí vamos a tener, Juan tiene 15 años y la nota es un 6,5. Pedro tiene... Ese tipo de datos es el que maneja Pandas. Y Pandas puede hacer cosas así como hallar promedio en una columna súper rápido, filtrar, hacer group by. Todo lo que ustedes hacen en base de datos relacionales, muy probablemente se puede hacer en Pandas también. Ahora, ¿qué es lo bueno de Pandas? Que al estar programado en C++ es mucho más rápido y es una librería muy utilizada en ciencia de datos, entonces está muy probada y es muy buena. Entonces, lo que vamos a ver también es cómo utilizar Pandas en caso de que estemos trabajando con datos de este tamaño, ¿ya? Porque la manera clásica de utilizar Pandas es que yo tomo los datos, los cargo en un data frame, ¿ya? Un data frame es la tabla esta en memoria. Entonces, si yo tomo todos los datos y los cargo en un data frame, fíjense que si son de 10 gigas a 1 tera, al cargar un data frame lo que quiere decir es que lo está subiendo a memoria RAM. Por lo tanto, si su archivo tiene 20 gigas, para cargar un data frame de un archivo que tiene 20 gigas, tiene que tener mínimo 20 gigas de RAM. De hecho, creo que tiene que tener más porque igual la memoria RAM tiene una parte que es del sistema operativo y todo eso. Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿De qué manera utilizamos Pandas para cargar archivos que son de 20 gigas y cosas por el estilo? Entonces, ahí tenemos que ver cómo enviar batch, cómo enviar los datos de poco a poco, ir procesando dato a dato. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí cuando hablemos de data de tamaño medio. Y cuando hablemos de Big Data, ahí ya vamos a ver cómo utilizar herramientas a gran escala, es decir, herramientas que están hechas para clúster, como Hadoop, como Spark, como bases de datos no relacionales que están hechas para almacenar datos no en un solo nodo, no en un solo computador, porque una de las principales dificultades que tienen las bases de datos relacionales, por lo general las más utilizadas, no están pensadas para ser paralelizadas, sino que están pensadas para ser un archivo en disco duro en un único computador. ¿Ok? Entonces, las bases de datos no relacionales sí están pensadas para paralelizarse y todo eso. Entonces, vamos a estar viendo algunas bases de datos relacionales también. eh, y ahí vamos a hablar cómo estas bases de datos se distribuyen en un clúster, cómo yo ingreso datos, cómo los obtengo, cómo los proceso, y Spark también, todo por todo así. Entonces, a ver, por ejemplo, bases de datos no relacionales que vamos a estar viendo son Elasticsearch, que tiene un REST que es muy fácil y se insertan datos a través de JSON y se leen a través de JSON. Vamos a también estar viendo una base de datos que se llama InfluxDB, que es una base de datos no relacional que es pensada en el tiempo, es decir, que cada dato que voy a insertar tiene asociado un timestamp, es decir, una huella de tiempo, y entonces esta base de datos es muy rápida cuando yo tengo gigantesca, masiva, una base de datos masiva, es muy buena para que yo después le pida datos en un rango de tiempo o que cumplan con diferentes patrones en la fecha, cosas así, es decir, consultas que estén relacionadas con la fecha, con el tiempo, las hace instantáneamente. Ya no se demora nada, aunque la base de datos sea gigantesca, porque es pensada para eso, está optimizada para que funcione así. Entonces, lo bueno es que tenemos que saber estas herramientas para qué se usan, cómo se usan, y después, en dependencia del problema que me va surgiendo, no sé si es orientado a tiempo o si me conviene trabajar con JSON por determinada razón, entonces ver qué base de datos poder utilizar. Otra base de datos no relacional muy conocida que ahora actualmente no se utiliza mucho es MongoDB, que no sé si han escuchado Bitcoin, me imagino que sí, la mayoría, pero bueno, Bitcoin es una moneda virtual que es distribuida entre varios nodos y entonces tiene como un, tiene como un registro de todas las transacciones que se han hecho en Bitcoin a través del tiempo, ¿ok? Y ese registro está guardado en una base de datos que se llama MongoDB. ¿Ok? Es la base de datos que utiliza Bitcoin para almacenar este registro. Y por supuesto está distribuido, porque usted se imagina si usted instala
Bitcoin, es decir, para procesar en su computador, va a tener que subir un archivo gigantesco. Entonces, como ellos lo tienen en MongoDB, esto permite que si usted quiere tener el registro ese gigantesco, lo tenga distribuido. ¿Ya? Entonces, pasemos al siguiente punto. Entonces, ya aquí empiezan a tener ya una noción de lo que es Big Data, ¿no? Big Data es cuando tenemos muchos datos, cómo los procesamos, cómo los almacenamos. Ahí estamos hablando de Big Data. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos más datos usualmente le gana mejores algoritmos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos más datos, no importa cuán bueno sea su algoritmo, ya más datos casi siempre le va a ganar, porque ahora hay determinados tipos de tecnología como deep learning, machine learning, cosas por el estilo, que los modelos son más precisos mientras más datos tengan. ¿Ya? Entonces no importa si usted dice, no, yo voy a buscar en esta imagen, si el píxel es más rojo, lo voy a... Y se puede inventar todo un algoritmo muy bueno buscando en imágenes para determinadas cosas, pero casi siempre Deep Learning le va a ganar si tiene hartos datos. ¿Ya? Si tiene muchos datos, Deep Learning siempre le va a ganar. Entonces, ya la gente no se está preocupando por hacer algoritmos muy rebuscados porque le tomaría mucho tiempo de desarrollar. Entonces, lo que se están preocupando es por tener bastantes datos y dárselo a un algoritmo de deep learning que les pueda generar. Igual no es tan sencillo como eso, por si acaso. Deep learning es otro mundo aparte, súper complejo. Pero bueno, lo que quiero que les quede en la mente es que ya no se están preocupando tanto por el algoritmo específico del dominio y sino por la cantidad de datos, ¿ok? Igual cuando yo estoy haciendo algo en Deep Learning, igual tengo que tener en cuenta qué tipo de datos son y todo eso, pero ya no es como tan específico del dominio, ¿ok? Entonces, la buena noticia es que ya el Big Data está aquí, ya tenemos ya los datos, se están generando datos para hacer Big Data, para todas estas tecnologías, utilizarlas y probarlas. El problema es que todavía se está teniendo problemas al almacenarla y al analizarla. Es decir, hay empresas que le está costando mucho trabajo y por eso tenemos que ver este tipo de herramientas de Big Data. ¿Ok? Entonces, hay tres aristas fundamentales de Big Data, es decir, tres problemas que se tienen que atacar cuando estamos utilizando Big Data. Y estos tres problemas se conocen como las tres V de Big Data. ¿Ok? Las tres V, bueno, hay quien dice que hay 5 V, que si veracidad, que si esto. Pero bueno, dejando a un lado todas las definiciones, la que entran, la que tienen todos de acuerdo y en la que todo el mundo, a ver, tiene una visión común, es que existen al menos tres. Entonces, ¿cuáles son estas tres que todos están de acuerdo que existen? Primero, hay un problema de velocidad, es decir, los datos, esta cantidad de datos eh, tiene el problema de que no son tan rápidos de procesar, por lo tanto las herramientas de Big Data deben estar pensadas para mejorar esta velocidad de procesamiento. ¿Ya? ¿De qué manera mejoramos la velocidad de procesamiento para grandes cantidades de datos? El otro problema son los volúmenes, cómo lo almacenamos, ¿ya? Es decir, tenemos que ver cómo lo procesamos, cómo lo almacenamos, ¿ok? Y el otro problema es la variedad de datos que se genera. ¿Ok? Porque se generan imágenes, se generan videos, se generan audio, incluso se generan datos que son particulares de determinada plataforma. Entonces, antiguamente cuando se atacaba determinado problema, ya nosotros poníamos el dominio y decíamos, ok, la tabla esta va a tener estas columnas y no se va a ingresar más nada. Pero ahora en Big Data no pasa así, ahora en Big Data tenemos que leer todo. Hay audio, hay video, hay imágenes, entonces esa variedad es otro problema que viene asociado al Big Data y es otro problema que tenemos que atacar. Hay datos estructurados que son las tablas, los semiestructurados que son generalmente son JSON y otros tipos de datos también que no están tan desestructurados como se esperaría, pero tampoco son tan estrictos como las tablas. Y los otros datos que hay son los desestructurados, que eso sí son imágenes, videos, que ahí puede venir cualquier cosa, no hay nada, no hay nada que definir ahí.
¿ok? Es decir, el video puede venir cualquier tipo de dato en los píxeles, ¿ok? Entonces, el problema con el volumen, a ver, ahí, cuando hablamos de volumen tenemos un problema bien particular. Entonces, el tema es que, a ver, si bien es cierto que a medida que han avanzado los años, la capacidad de los discos duros se ha incrementado. El tema es que el acceso a los discos duros, la velocidad de los discos duros, no se ha incrementado en la misma proporción. Entonces, igual está costando trabajo. Por ejemplo, si yo digo, voy a crear un disco duro de un petabyte, es decir, la velocidad de los discos duros me hace imposible crear un disco duro de ese tamaño, ¿ya? Porque actualmente, no sé si ustedes saben que los discos duros tienen como unas agujitas que son las que leen los datos. Entonces, actualmente las velocidades máximas que puede alcanzar esa agujita, bueno, los discos duros tradicionales, las velocidades máximas que puedan alcanzar esa agujita, al tener un petabyte, sería imposible leer todos los datos y cargarlo en memoria. Tomaría la eternidad, porque la agujita es muy lenta. Entonces, por ejemplo, en los 90, para recorrer 1.3 gigas, ¿ya? Se tardaba 5 minutos, ¿ya? En 2010, alrededor de 2010, para recorrer 1.3 terabytes, ya se demoraba 2 horas. Es decir, 1.3 gigabytes era un disco duro regular de ese tiempo. Igual 1.3 terabytes es un disco duro regular de 2010, es decir, a pesar de que es mucho mayor que este, es un disco duro que se encuentra en todos los computadores. Entonces, más allá de ver la cantidad, piensen como que antiguamente un computador para poder leer el disco duro entero se tomaba 5 minutos y en 2010 se tomaba 2 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía mucho más espacio y mucha más velocidad que los antiguos, la velocidad de acceso a los datos no aumentaba en la misma proporción que aumenta la cantidad de espacio que tiene un disco duro, ¿ok? Entonces por eso se tarda mucho más en leer un disco duro. Incluso en el 2018, 480 gigas, que yo considero que un disco duro actual de 480 gigas es un disco duro no tan rápido, perdón, no tan espacioso, porque ahora mínimo un computador eh, tiene un tera mínimo, y si viene con SD, ahí sí es, SSD, ahí sí es un poco más chico, 128 gigas por lo general. Entonces ahí se demoraba 3 minutos. Es decir, un disco duro que no es tan grande, no es ni un tera, imagínense, un tera se demoraría 6 minutos. Entonces, para un disco duro de un tera, a pesar de que incrementamos la velocidad mucho, estamos tardando en un minuto más de lo que nos tardábamos en los 90. Entonces, la idea es que para poder seguir aumentando esa cantidad, no podemos estar tardándonos lo mismo. Las velocidades tienen que incrementarse, ya las velocidades de acceso. Entonces, igual ahí han surgido tecnologías para esto. Entonces, no sé, hay tecnologías que han tratado de acelerar la velocidad de la aguja, hay otras tecnologías como los SSD que ahora cambiaron la manera de ver los discos duros y ya no es con agujas, sino es con otros tipos de tecnología, la NVRAM, el Smart Memory, igual son cosas más caras, por lo tanto, todos no tenemos acceso en el mundo actual a este tipo de tecnología. Otra cosa que hicieron, a ver, porque muchas veces estos discos duros se demoran mucho en leer, no solo porque la agujita es lenta, sino porque el canal por donde salen los datos es estrecho, entonces pueden pasar solo determinada cantidad de datos por segundo, entonces el disco duro está esperando para enviar más datos y el canal no le permite, es un cuello de botella, ¿ok? Entonces ahí quien ha tomado ese canal, lo ha duplicado, a ver, no es para acá, lo ha duplicado, ¿ok? Y entonces al duplicar el canal de datos, entonces el disco duro ya puede enviar más datos. Y se han hecho determinados tipos de estrategias, pero fíjense que los materiales siguen siendo lo mismo. Es decir, se trata de duplicar, de encontrarle como la trampa a la cosa, pero no es que ha aparecido, no sé, un cable ahora que sea súper más conductor que antes, no, sigue siendo el cobre casi siempre. Entonces, igual ahí hay mucho que dar todavía. ¿Ok? Y lo otro que se utiliza para tratar de evitar este tema del almacenamiento de datos
ya son tecnologías específicas como el lustre, que ya son como computadores específicos para eso, clústeres específicos para eso, que son ya de una empresa que uno tiene que comprarle esos computadores específicos con el hardware específico de ellos. Entonces, y acá aparece en negrita, bueno, en negrita no, en letras más gruesas, aparece HDFS. Este sí no es específico de ninguna empresa, sino es el sobre el que trabaja Hadoop. Y Spark generalmente también trabaja sobre HDFS, que es un sistema de fichero distribuido. Entonces, con HDFS vamos a estar trabajando en este curso. Entonces, esto es una de las maneras que existen para paliar este problema del volumen, ¿ya? Es decir, el acceso a datos es muy lento, entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, HDFS lo que dice es, eh, dividamos entre todos y ahí mejoramos este almacenamiento. Es decir, al final tenemos un almacenamiento inmenso, pero como estamos almacenando pedacitos en eh, cada computador no lo ve como un almacenamiento inmenso, sino que lo ve como un almacenamiento regular de toda la vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos más disco duro, como tenemos más espacio donde almacenar, aumenta también la probabilidad de fallo, porque antiguamente teníamos 1,3 gigas, entonces almacenar 1,3 gigas tenía muy poca probabilidad de fallo. Ahora no, ahora hay mucha probabilidad de fallo y mientras más grande sea el clúster, más probabilidad de fallo hay. Pero igual estas tecnologías vienen pensadas para eso. Generalmente los datos no se almacenan solamente en un lugar, sino que se distribuyen por lo general 3 copias, pero esto es un parámetro configurable. Entonces los datos no se almacenan una única vez, sino que están espejados en varios servidores. Entonces eso evita que cuando se pierda uno de los discos duros se pierdan los datos. ¿Ok? Igual necesitamos procesar todos esos datos, es decir, ya tenemos los datos almacenados, HDFS, determinadas tecnologías. Entonces, ¿cómo los procesamos? Porque igual son hartos datos ahora, ya resolvimos el problema de almacenarlo, ahora, ¿cómo los procesamos? Entonces ahí aparecen nuevas tecnologías, como es el caso del MapReduce en Hadoop, y como es el caso de los RDD, que parece que Resilient Data algo, ya, pero es RDD, de Spark, que son otras maneras de programar que no son las tradicionales y que ahí es donde pueden tener una ventaja en el mercado laboral, que no todas las personas saben programar bajo el paradigma del MapReduce ni bajo el paradigma del RDD. Entonces, si usted tiene instalado Spark en un clúster y quiere enviarle tareas a ese clúster, esas tareas que le va a enviar, tiene que enviarlas siguiendo las reglas que pone el clúster, ¿ok? Si es Hadoop, siguiendo MapReduce, si es Spark, siguiendo los RDD. Entonces, igual la persona que esté encargada de generar esas tareas tiene que ser una persona que sepa de estos temas, ¿ok? Entonces, esas cosas son las que vamos a estar viendo durante el curso. Por ahora, ¿qué van a tener como tarea? A ver, lo primero que vamos a estar viendo en el curso es cómo trabajar con ese Smart Data. ¿Ok? El viernes vamos a estar viendo cómo trabajar con Smart Data. Y Smart Data la vamos a trabajar en SideWin. Igual, si alguien tiene instalado Linux o quiere instalar alguna máquina virtual de Linux o cualquier otra cosa, lo puede hacer, porque SideWin simplemente es un ejecutable que para lo que nos sirve es para tener una consola de Linux dentro de Windows. ¿Ya? Yo lo voy a ocupar porque tengo Windows, entonces para no estar ejecutando una máquina virtual todas las veces, igual las máquinas virtuales a veces son un poco lentas. Entonces, para evitarme esas cosas por ahora, porque no lo voy a poder evitar en un futuro, porque igual vamos a estar viendo cosas en Linux, ¿ya? Para evitarme esas cosas por ahora, yo simplemente voy a utilizar SideWin. ¿Ya? De todas maneras, ustedes pueden utilizar lo que estimen conveniente, pero en sí SideWin yo lo quiero para tener un shell de Linux y poder ocupar comandos como ls, como cat, como sort, que son comandos específicos de la shell de Linux, ¿ya? De la consola de Linux. Entonces, eso nomás, ya. La clase que viene les voy a mostrar cómo se ejecuta el SideWin. De todas maneras, lo ideal es que ya vengan con el SideWin instalado y todo, y yo explicarles un poco de estas cosas. Y vamos a ver cómo ejecutar tareas en un computador específico, utilizando solamente la consola de Linux, cómo ejecutar tareas
para resolver los problemas relacionados al Smart Data. ¿Ok? Entonces ya, este video lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya servido harto y ahora sí tenemos la resolución buena, así que si no les quedó algo claro en la clase, espero que acá sí les haya quedado claro. Y nada, nos estamos viendo en una próxima clase. Chao, chao, que esté muy bien.